Buenas tardes, es un honor haber sido convocado para participar de este evento. Vamos a hablar del tratamiento de efluentes líquidos. Una ciudad, una fábrica toman agua de la naturaleza, generan efluentes líquidos, que es esa flecha gris. Estos efluentes pasan por una planta de tratamiento, cuyo objetivo es depurar el agua, o sea, sacarle la suciedad, que se terminará convirtiéndose en gases y en barros, y volver a dejar esa flecha, digamos, color celeste, limpita, para devolverla de esa forma a la naturaleza. Lo que contamina el efluente podrá ser suciedad insoluble o soluble. Dentro de la insoluble mediana y gruesa podemos tener cosas como arena, plásticos, etcétera. La insoluble fina, por ejemplo, pueden ser arcillas, grasas, y la soluble, cosas orgánicas como azúcar, cosas inorgánicas como sales metálicas. Lo que es más fácil de quitar se saca con los pretratamientos y tratamientos primarios. Lo que es más o menos fácil también se saca con los tratamientos primarios. Y lo difícil con los tratamientos secundarios e incluso con tratamientos terciarios. Dependiendo a dónde vayamos a volcar el agua, será mayor la exigencia de la depuración, y si se va a reutilizar deberemos llevarla a exigencias de agua potable, con lo que a veces se identifican como tratamientos cuaternarios. Sin embargo, haremos una simplificación totalmente válida de los tratamientos depurativos. El eje del asunto está en los tratamientos secundarios, que son los que están encargados de remover la suciedad soluble y que no es fácilmente insolubilizable. Esta suciedad soluble normalmente va a ser orgánica y deberá degradarse para ser removida del efluente mediante procesos en los que se oxidan e incluso se reducen los contaminantes presentes. Todo lo que venga antes de la etapa secundaria serán los tratamientos primarios, o sea, incluyendo a los pretratamientos. Podemos decir entonces que los tratamientos primarios se encargan de remover la suciedad insoluble, ya sea gruesa, mediana o fina, y las sustancias solubles que pueden insolubilizarse con relativa facilidad, como las sales metálicas, por ejemplo. Todo lo que viene después de la etapa secundaria serán los tratamientos terciarios, incluyendo a los que llamamos cuaternarios en algunas ocasiones. Entonces podemos decir que la etapa terciaria se encarga del pulido final del agua tratada para que quede perfectamente en especificación, ya sea que se vaya a volcar o que se destine a reuso. Dibujando un diagrama de bloques del proceso depurativo, tenemos que entra por arriba efluente, el agua sucia, y sale por abajo el agua limpia, pasa por las etapas primaria, secundaria y terciaria, y tenemos también los tratamientos anexos para hacerse cargo tanto de los gases generados, en algunas ocasiones, como de los barros generados, casi siempre. Vamos a tomarnos un ratito para llevar estos conceptos a una realidad física palpable, y luego vamos a escalarlo a planta, ver cómo son las instalaciones para hacer estos procesos en escala planta. Pero primero vamos a verlo así. Bueno, ahí se ve una mesita, ¿no? Acá yo tengo agua que ahora está limpia. ¿La vemos ahí? Sí, perfecto. Bien. Supongamos que yo voy a generar artificialmente el efluente de una fábrica, ¿sí? Cualquier fábrica, pongámosle que es una fábrica que tiene sustancias grasas, aceite, acá tengo aceite de oliva, le eché poquito porque no lo quiero desperdiciar. Aceite de oliva, aceite. ¿Sí? Aceite. El aceite sabemos que no se mezcla con el agua. Puede estar emulsionado. Y yo lo bato, puede estar emulsionado. ¿Sí? Capaz que también trae sustancias pesadas como arenas. Esto es arena. ¿Sí? Entonces, un poco de arena. Ok. Este agua sucia, ¿dónde se va generando? Se va generando en la limpieza de equipos, en la limpieza de pisos. A veces son líquidos que traen las cosas que se manejan. No sé, fábrica de tractores, los efluentes de la fábrica de tractores tienen hidrocarburos, tienen mugre, tienen tierra, tienen cosas solubles también. Muchas veces hay efluente cloacal que tiene cosas solubles e insolubles, ¿sí? Bueno, tenemos arena y lípido. Pongámosle que además hay azúcar. ¿El azúcar cómo es? ¿Soluble o insoluble en el agua? Hay azúcares. Correcto, soluble, ¿sí? Azúcar. Entonces, lo voy mezclando, ¿sí? Después voy a cuidar de no revolver con esta cucharadita, con esta cucharita el... ¿Ustedes ven bien ahí la pantalla o como les estoy compartiendo?
A ver. Bien. Ok, bueno, estamos mezclando. Entonces, esto es agua. Acá estamos generando artificialmente, es un efluente industrial. Pongámosle que además nos haga sales metálicas, ¿sí? Acá tengo un polvo blanco que podría ser esto es bicarbonato de sodio, pero pongámosle que fuera una sal de plomo, ¿sí? Esto es importante porque cuando uno habla de metales, en los metales contenidos en el agua, está hablando de sales metálicas, ¿sí? No está hablando de como la cucharita. Si la cuchara puede haber pedacitos de metal, pero en general los metales están disueltos en general en el agua, ¿sí? Y además puede haber, no sé, suciedad gruesa. Acá tengo unas cositas que estaba comiendo, perfecto. ¿Sí? No sé, vasitos, cosas. En las plantas cloacales en general llega de todo, llegan toallitas, llegan condones, cualquier cosa. Todo lo que uno tira al inodoro llega a las plantas cloacales urbanas, ¿no? Ok, efluente, ¿sí? Efluente industrial generado. Ahora vamos a pensar cómo separar todo esto, porque lo que uno quiere hacer, este es el agua que sale de una fábrica, pongámosle, y uno quiere llegar a tener este agua de vuelta, ¿sí? O sea, esta misma agua sucia, uno quiere que esté limpita para poder, un agua tratada tiene que quedar así, ¿sí? Eso, hay fábricas que tienen la idea, que siempre han tratado mal los efluentes y piensan que el agua tratada puede ser agua toda sucia, ¿sí? Dice, bueno, se limpia un poco, pero no, el agua tratada, tenía un operario que lo encontramos un día tomándose el agua, abría un tomamuestra y tomaba el agua de una planta depuradora de efluentes, no una planta potabilizadora, ¿sí? Sino una planta depuradora de efluentes, y le dijimos, ¿qué hace? Dice, yo tomo hace 2 años, acá no me pasa nada. Bueno, el agua puede dar a confusión, tiene que salir limpia el agua de una planta de tratamiento de efluentes líquidos. Ok, pero si yo tengo toda esta mugre, ¿sí? No solo voy a llegar al agua limpia, además, esta mugre, ¿qué va a pasar? Estaría bueno poder separarla toda como barritos y además se va a separar como gases, ¿sí? O sea, parte va a terminar transformada en gases. Yo digo, a ver, pero acá no le puse nada que sea gases. Bueno, pero no sé, sabemos que el bicarbonato hace burbujas, ¿no? Hace burbujas, algo que nos dice que algo se puede escapar como dióxido de carbono. Ok, pero vamos a avanzar más, vamos a ver que hay cosas, ya están explicadas en la clase, ¿no? Pero para que te quede bien claro, que hay cosas que uno no las puede sacar tan fácil del agua, entonces termina haciendo una biodegradación y al biodegradar una cantidad importante se va como gases, como dióxido de carbono, principalmente, a veces como nitrógeno puede ser, y otra parte queda como barritos. Entonces yo termino, de esto tengo que llegar a tener agua limpia más gases más barrito, que barrito no lo traje en el experimento, ¿sí? Bien, los barritos son residuos sólidos, ¿sí? Hay que ocuparse de tratar los residuos sólidos. Eso pasa un montón en las fábricas que diseñan todo, pero no diseñan qué hacer con la parte sólida que van a separar, van a terminar separando el agua. Primero va a ser una cosa sólido con agua, sólido con líquido, pero después uno lo va deshidratando y llegar a tener un barro bien sólido. Entonces, ¿qué hago con eso? Y bueno, hay que o bien darle una disposición final, o bien hacer un compostaje, un vermicompostaje con lombricitas, ¿sí? Con lombriz californiana, y convertirlo en compost, convertirlo en humus de lombriz, etcétera, etcétera. Ok, pero con cada cosa tenemos que asegurarnos que estamos dándole un destino adecuado. A los gases muchas veces se los deja escapar solos a la atmósfera, salvo que sean un tratamiento anaeróbico que genera metano, por ejemplo, y el metano tiene un efecto invernadero mucho más grande que el dióxido de carbono. ¿Se acuerdan de la clase de los gases de efecto invernadero? Que tiene unas 25 veces más efecto invernadero, el GWP del metano, el CH4, es 25 veces más que el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, conviene retenerlo, usarlo para obtener energía, además se desperdicia, que contiene ácido sulfídrico, olores nauseabundos y tóxicos, etcétera, etcétera. ¿Vamos entendiendo? Ahora vamos a pensar cómo separar esto que mezclé acá. Para eso hacemos el experimento. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Cualquier duda, me preguntan, ¿sí? Estamos haciendo esto especialmente para ayudar a los que no somos químicos, bueno, para ayudarnos un poquito más, ¿sí? A los que no son químicos, digamos. Bien. Entonces, pensemos ahora cómo haríamos, yo tengo un efluente industrial con esto. Viene mezclado, ¿no? Llega toda una cañería y llegan estas cosas. ¿Qué harían ustedes? Cuéntenme para separar. Las cosas que yo tengo insolubles, ¿sí? Es mucho mejor porque las puedo separar más fácil.
si no están solubles, ¿sí? ¿Qué sería lo más fácil de separar de acá? Primero poner una malla metálica para que no pase la arena. Pasa que la arena tendría que ser una malla muy finita, ¿sí? En general las mallas, fíjate, ¿tenés algo más grueso? Las galletitas. Exactamente. Estas cosas, supongamos que fueran tapas de frasco, a veces pasa en la fábrica que cae bolsas, tapas, cosas, pedazos de cosas para con el efluente. Entonces, las rejas, unos filtros de rejas, que son rejas separadas 5 milímetros, algo por el estilo, a veces 1 centímetro, 1,5, pero un poco más finos. A veces se llaman tamices, que son rejas más finas, realmente, con pasos el agujerito entre los alambres, que puede ser de, no sé, de 2 milímetros, cosas por el estilo. Pero primero se ponen filtros más gruesos para separar las cosas estas gruesas, ¿sí? Entonces, ok, con un filtro grueso le saco estas cosas. Las arenas en general no se sacan con un tamiz, porque fíjense que, ¿qué hacen rápidamente las arenas? ¿Qué hicieron? Se fueron, están todas mezcladas con el líquido, se hunde, exactamente, se fue al fondo. Entonces, se usan equipos que se llaman desarenadores, ¿sí? Son sedimentadores, simplemente, que se van la arena al fondo y bueno, yo la voy juntando y tengo que tener un caño con una válvula o alguna cosa con declive para poder sacar la arena después del fondo, ¿no? Porque eso me llena de arena. Y eso tan sencillo se encuentra cada 2 por 3, que hay fábrica que uno va y está lleno todo de arena, y dice, ¿qué pasa? ¿No es acá la arena o los arenables, los pesados, digamos, ¿sí? Las cosas pesadas, que son asimilables a arena, digamos, que son finitas, que no son tan gruesas como para ser retenido por un filtro de reja, que es una cosa gruesa, pero para eso no necesitas que esté quieta el agua. Muy bien. No me acuerdo que lo había dicho, pero voy a poner para ver yo también, acá que me aparece. Ana, correcto. Sí, necesitas que esté quieta el agua, pero la quietud, es importante que no haya una gran correntada, pero la quietud para las arenas es, no hace falta que esté demasiado quieta, ¿sí? En general, en los sedimentadores, los desarenadores, el agua pasa medianamente rápido y la arena se va al fondo. Pero es muy importante lo que dice Ana, porque para sedimentar cosas, para sedimentar o para flotar cosas, es importante que el líquido esté quieto, ¿sí? Lo más quieto posible. Como las arenas son pesadas, se van fácil al fondo. Ahora, si yo tengo que sedimentar yendo más adelante en el tratamiento, ahora vamos a llegar en la explicación, ¿no? Pero si yo tuviese que sedimentar a las bacterias floculentas que me forman los barros biológicos, ahí voy a tener que darle mucha quietud al agua porque la densidad es muy parecida a la del agua, entonces van a irse despacito al fondo, ¿sí? Si el líquido se mueve, no lo voy a poder sedimentar. Por ese lado es muy importante la quietud, ¿sí? Cuanto más pesados son, bueno, más fácil se separan. ¿Se entiende, Ana? Estamos de acuerdo, ¿no? Perfecto, genial. Bien, entonces, separamos esto en un filtro de rejas, las cosas esas redondas, o lo que venga, los gruesos, separamos las arenas en un desarenador. Después hay algo más insoluble acá. ¿Se acuerdan? Yo le puse esto, ¿sí? El aceite, ¿sí? El aceite, las grasas, etcétera. Ok, eso es insoluble. Diferencia entre aceite y grasa, bueno, la diferencia es que a temperatura ambiente el aceite es líquido y la grasa es sólida. Esa es la diferencia. Si uno quiere agruparlos a los dos, dice lípidos, y ahí metes a todos en la bolsa. Pero bueno, los lípidos, que son insolubles por definición, los lípidos son insolubles en el agua, más allá de que hay una fracción muy, muy pequeña de ácidos grasos cortos que entran dentro de los lípidos y son parcialmente solubles, pero para no confundir, los lípidos son insolubles en el agua, ¿sí? Siempre, eso no pasa nada. Entonces, ¿cómo podrían hacer para separar el aceite que está acá? Acá podría haber lípidos, podría haber hidrocarburos pesados, no sé, fuel y cosas pesadas que se fueran al fondo, o no, o en este caso no tenemos solamente lípidos livianos. ¿Qué hacemos para separar los lípidos? Ya lo blanco no va a estar y las arenas no van a estar. ¿Qué podrían hacer ustedes si quisiesen diseñar un equipo para separar esto? Podemos, digan tranquilos, está arriba el líquido flotando, ¿no? El aceite flotando. Entonces, simplemente lo dejo quietito en un tanque con unas paletas barredoras o con una válvula que saco de superficie
retiro la porción que está arriba, si retiro la fase superior. Así nomás. A veces, cuando el lípido está emulsionado, ¿sí? Porque está más mezcladito con el agua, se hace coagulación y floculación para ayudar. La coagulación es para romper la emulsión del lípido y el agua, en este caso, puede ser para otra cosa la coagulación. Siempre la coagulación es para romper una emulsión, pero en este caso es el lípido y agua, ¿sí? Se coagula, a veces incluso también se flocula, se busca flocular el lípido, o no se flocula, pero y se separa con asistencia de globitos de aire, desde el fondo, como si fuera un sifón de soda que uno tiene el gas disuelto en el agua, y cuando lo descomprimís, cuando lo echás al vaso y descomprimís, salen burbujitas, ¿sí? Esas burbujitas, lo que se hace, por ejemplo, se disuelve aire, se disuelve aire a presión a unos 5 o 7 kilos por centímetro cuadrado, o sea, 5 o 7 atmósferas, se disuelve en parte, una partecita del efluente limpio ya, y luego se mezcla con la corriente de entrada de efluente crudo y entra a una cámara grande donde se descomprime y flotan un montón, flotan todo lo que es flotante, flota más rápido. La flotación en general es un proceso más eficiente que la sedimentación para separar. Pero bueno, tiene que ser livianito lo que floto. Entonces, podría, si fuese necesario, porque hay una interfase de una zona mezclada de lípido y agua, hidrocarburo y agua, lo que fuese, puedo coagular, después hago un proceso TAF, Dissolve Air Flotation, o IAF, que es menos potente, y separo las grasitas. ¿Hasta ahí se entendió o hay duda de esto que dije? Todo esto es la etapa primaria, ¿sí? A veces se dice pretratamientos a las rejas, se puede etapa primaria, pero nosotros le vamos a llamar a todo etapa primaria. ¿Se entendió lo que hablamos de la etapa primaria? ¿Queda alguna duda? Perfecto, Gastón. Bueno. Ok, entonces, etapa primaria. Ahí me faltó una cosa, me faltó una cosa. Pero digamos, etapa primaria está enfocada en separar lo que es insoluble o lo que es fácilmente insolubilizable. Y eso me faltó. Yo le había puesto le había puesto en este caso bicarbonato, pero supongamos que no era bicarbonato de sodio, sino que era bicarbonato de plomo, ¿sí? O de algún metal. Yo digo, bueno, quiero sacar el metal. Yo quiero sacar el sodio del agua, no voy a poder fácilmente. Pero yo quiero sacar plomo, quiero sacar cadmio, quiero sacar otros metales diversos, hierro, cualquier metal. En general, voy a poder hacer alguna reaccioncita química o algún cambio físico-químico en el líquido. Ya me va a quedar solamente el agua con. A ver, perdón que fui un poco desprolijo en el seguimiento de esto. Yo le saqué las cosas que eran insolubles. Y lo que me queda es el agua con dos cosas disueltas hasta ahora. ¿Qué cosas quedan disueltas en el agua? Esto que les mostré acá, la sal metálica, y además, ¿qué cosa había disuelta? Esto, ¿qué era esto? Azúcar, correcto. Entonces tengo una sustancia orgánica, puede ser cualquier azúcar, ¿no? Y una sal metálica. Bien. Es más, seguramente ya se va a ver así el agua, ¿sí? Se va a ver transparente, pero tiene disuelto. Capaz que tenga una leve turbidez, pero a la turbidez se le dan las cosas que están dispersas. Muy posible que el agua se vea transparente o transparente de algún color, ¿sí? O que le dé la sal metálica. Entonces, yo digo, tengo este agua que parece limpia, pero todavía no está limpia. ¿Cómo hago para sacarle el metal? Bueno, en general, ajustando el pH a pH neutro, un poco alcalino, bueno, cada metal dentro de una cierta solución tiene algún pH en que sus sales metálicas son más insolubles, ¿sí? Entonces, yo solamente cambiándole el pH, llevándolo a la neutralidad, pH 8 o por el estilo, póngale el aluminio, las sales de aluminio, los aluminatos, etcétera, suelen ser insolubles a pH 7,2 en general. Entonces, bueno, uno busca en los libros de química, estos trabajos de los químicos, y cambiándole el pH, no más, ¿cómo cambio el pH? ¿Cómo le cambio el pH a una solución? Le agrego un ácido o le agrego un álcali, muy fácil, ¿sí? Le agrego sulfúrico, le agrego hidróxido de sodio, soda cáustica, es una cosa muy, muy sencilla. Entonces, y una cosa barata, digamos. Le agrego una sustancia barata, le cambio un poquito el pH e insolubilizo el metal. ¿Qué va a pasar si yo lo llevé a un pH esto en que la sal metálica es insoluble? Me van a aparecer un montón de pedacitos granitos muy, muy chiquititos que van a empezar a lentamente a ir sedimentando, ¿sí? Pero particulitas muy, muy pequeñas, los cristalitos insolubles de la sal metálica que se insolubilizó. Ok,
si ya está insolubilizado, voy a necesitar coagularlo. No, porque ya normalmente lo más posible es que si lo insolubilizo no va a quedar emulsionado, va a quedar separado del agua y se va a ir sedimentando. Puede pasar que haya detergentes, podría traer detergente, otras cosas, algo a que lo mantenga solubilizado, lo mantenga en suspensión. No soluble, está insoluble, pero está en suspensión. ¿Vieron, por ejemplo, la leche? La leche es una suspensión de un montón de cosas. ¿Sí? Tiene micelas de lípidos, de proteínas, de hidrato de carbono, tiene soluciones y sustancias en suspensión muy fina, suspensión coloidal, etc. Bueno, yo podría tenerlo en suspensión. Si me quedó en suspensión, si no se va al fondo, tengo que coagular, agregarle algún coagulante, en general es una sal de hierro, de aluminio, de calcio, para que se me separe del agua. ¿Sí? Una vez que logré los coagulitos, que son esas particulitas que yo les había dicho que veía antes, que es cuando se ven insolubilizados, lo que me conviene es, si yo quiero filtrar esas particulitas, supónganse que tengo particulitas muy finas que se me van al fondo, digo, bueno, puedo sedimentarlo y separo el agua de arriba, pero capaz que son tan finitas que tardan mucho en irse al fondo, ¿no? Necesitaría un equipo muy grandote para que el agua vaya despacito, despacito, depende del caudal que esté entrando, y se vayan los sólidos al fondo. Ok, entonces es mejor para sedimentar o bien para poder filtrar, es mejor flocular. ¿Qué es flocular? En general se le agrega una sustancia que parece como un moco preparada con el agua, una sustancia viscosa, algún chorrito, y eso agarra las partículas y las apelotona, hace grumos, ¿sí? Hace grumos, entonces las partículas hechas grumos se van más rápido al fondo, a veces flotan, y otras veces, si yo lo quiero filtrar, puedo filtrar más fácilmente por una membrana sin taponar el filtro, ¿sí? Pues si tengo un montón de partículas y las filtro, me taponan los poritos del filtro, ¿sí? Si yo tengo grumos, o sea, flóculos, ¡poc!, se pegan en el filtro y pasa el agua al otro lado. ¿Se entendió esto de coagular, flocular e incluso insolubilizar la sal metálica o quedó alguna duda? Así seguimos con la otra parte. Bueno, perfecto, perfecto. Bien, todo esto, incluso lo de la insolubilización que vimos, es etapa primaria, porque es lo que es fácil de sacar, ¿sí? La sal metálica estaba soluble, pero la insolubilicé fácil y la saqué. Todo primario. Ahora, la etapa secundaria, lo que se encarga es de lo que me quedó disuelto. ¿Qué me quedó disuelto hasta ahora? ¿Qué es lo único que me quedó disuelto en el agua? Correcto, Julián, el azúcar, ¿sí? En una industria es muy posible que pasen algunas particulitas, que no sea 100% efectivo el tratamiento, sino que a la etapa secundaria pase algún material particulado fino, escaso, ¿sí? Más allá de que pueda pasar un fino escaso, el foco del tratamiento secundario es remover los contaminantes disueltos. Y ahora yo digo, tengo azúcar. Bueno, supongamos que esto es agua con azúcar. ¿Qué hago ahora para separar el agua y el azúcar? Uno puede decir, lo destilo. Digo, bueno, por un lado, destilar es una operación muy costosa, ¿sí? Para evaporar todo este agua hace falta mucha energía. Por otro lado, ¿qué ocurre si yo caliento agua con azúcar? ¿Qué ocurriría? ¿Se hace qué? ¿Han calentado en la cocina agua con azúcar? Se hace un almíbar. Se hace un almíbar y caramelo cuando se seca más, claro. Lo primero se pone viscoso, uno empieza a no poder separarlo, ¿sí? Pero digamos, no es el camino, este camino de muy alta energía, salvo que uno use energía solar y lo pueda separar de alguna forma, tendría que hacer una destilación al vacío, no es el camino para separar el azúcar del agua. Entonces las sustancias orgánicas en general que quedan disueltas en el agua se suelen sacar la gran mayoría de veces biológicamente, se suelen biodegradar. Entonces, podría tener acá, no tengo a mano, no tengo a mano para mostrarles cómo es un barro activado. Las bacterias, pero se los mostré en los videos, eso, no pasa nada, se los mostré en los videos. Entonces, yo hago que este líquido, que puede ser muy transparente, pero no está limpio del todo, pase a un reactor biológico por el caño, donde hay bacterias que fueron creciendo en el mismo medio, son bacterias y otros y protozoos, y arqueas, y hongos, y algas, un montón de microorganismos, principalmente bacterias, que se alimentan del azúcar, de los contaminantes que hay acá, que están adecuadas a este nicho ecológico existente. Fíjense, industrialmente estamos usando el concepto de nicho ecológico.
los alimentos que hay presentes, las condiciones de acidez, alcalinidad, neutralidad, de temperatura, etcétera, etcétera, de aireación o no aireación, o falta de aire, etcétera. Todas esas condiciones hacen al nicho ecológico industrial de un reactor biológico. Entonces, en el reactor biológico, las bacterias van a terminar biodegradando, en este caso el azúcar, ¿sí? Y van a transformar la gran parte del azúcar en dióxido de carbono, que se va a ir, ¿sí? Y otra partecita va a ir a sus cuerpitos y van a engordar. Los bichitos van a usarlo como material, como nutriente, para engordar ellos mismos y tener más hijitos, tener más bacterias. Entonces, ¿qué pasa? Si solo hubiese azúcar, el alimento no estaría, el alimento para las bacterias, que son las que queremos que limpien el agua, no estaría equilibrado. Si así como uno le da al perro o al gato alimento equilibrado, y también es correcto que nosotros comamos alimento equilibrado, bueno, las bacterias, los microorganismos también requieren alimento equilibrado, si no, no trabajan, ¿sí? O trabajan una pizquita nada más. Entonces, si yo solo tuviera azúcar, tendría que darle un poquitito de fósforo, un poquitito de nitrógeno amoniacal, un poquito de nitrógeno, y en general un poquitito de vitaminas y micronutrientes para que los bichitos puedan biodegradar el azúcar, ¿sí? El azúcar, esto en general no pasa, pero el azúcar sola con el agua, no van a poder trabajar bien los bichitos, ¿sí? Tiene que estar equilibrado. Pero bueno, eso es muy sencillo, se agregan unas cositas, se dosifican diariamente y uno puede biodegradar el efluente líquido. Etapa secundaria. Se formaron barros, acá no los veo, acá tengo el agua tratada ya, suponiendo, ¿no? Entonces los voy a mirar yo de vuelta, espérense. Entonces, ¡ay! Se formaron barritos, que son esas bacterias. Las bacterias, cuando dejo de agitar, porque en ese reactor aeróbico seguramente voy a estar echando aire de abajo o aireando con equipos de arriba, para que trabajen bacterias aerobias. Y cuando dejo de agitar todo eso, en el sedimentador secundario en general, los barritos se van a ir al fondo, lentamente, y ahí sí me queda arriba el agua limpia, que se tomaba el operador de la planta aquella, ¿sí? Este agua limpia, como va a tener microorganismos dispersos, que yo no los veo, se ve transparente, pero hay bacterias, no es que todas las bacterias se fueron al fondo. Bueno, en general hay que desinfectarlo antes de enviarlo al cuerpo, al río, al lago, lo que fuese, al suelo. Para desinfectarlo, en general se usa lavandina, hipoclorito de sodio, o se usa ozono, o se usa luz ultravioleta. En las plantas del sur, que vuelcan a los lagos, a los arroyos que llegan a los ríos que llegan a los lagos, usan luz ultravioleta, no usan cloro porque no se puede echar nada de cloro a los lagos, por ejemplo, ¿no? Entonces depende de cómo quede limpia el agua, cómo quede translúcida el agua, la tecnología que se usa, etcétera, etcétera. Cuando hablé de las bacterias que degradaban los contaminantes, estábamos en la etapa secundaria. Cuando hablé de la desinfección, estaba ya en la etapa terciaria, ¿sí? Es el pulido final del agüita para poder volcarlo al cuerpo receptor. Podría ocurrir que el agua no trajese solo azúcar, al principio solo trajese azúcar y muchos fosfatos, póngale, disueltos, ¿sí? Sales fosfóricas, sales de fósforo, fosfatos, otras especies fosforadas, disueltas, o sustancias orgánicas disueltas que tienen fósforo también, ¿sí? Como los ácidos nucleicos, por ejemplo. Entonces, a veces si hay mucho fósforo, capaz que los bichitos, yo ahí no tenía que agregarle fósforo para equilibrar el nutriente porque ya estaba de sobra, pero me va a sobrar fósforo en general a la salida. Entonces, ese fósforo que me sobró, porque los bichitos no me lo pudieron terminar de sacar todo, a veces también tengo que insolubilizarlo químicamente en un reactor terciario, o sea, un pulido final del agua, no solo es la desinfección, sino a veces es sacar si hubo algo que los bichitos no pudieron remover, ¿sí? Esto sería, en lo más común, que es un proceso aeróbico secundario para tratar los efluentes, con una etapa primaria, secundaria, y la terciaria, que dijimos que era desinfección y podía tener remoción de fósforo o alguna otra cosa que haya pasado de largo. Bien. A veces se reusa el agua, lo cual es muy bueno, economía circular, ¿sí? Se reusa el agua. Para reusar el agua, normalmente hay que potabilizarla. Este agua, como había que decirle a ese operador de planta, no es agua potable, ¿sí? A veces puedo tomarla y no me pasa nada, capaz que sí, porque está limpia, pero no está asegurado, ¿sí? Que la condición de potabilidad. Está asegurada la condición de agua limpia para que no haga ningún daño en el ambiente. Entonces,
Ese agua limpia es el agua que luego toma una planta potabilizadora y la potabiliza, ¿sí? El agua del Río de la Plata no es que sea agua sucia, está contaminada, pero es agua bastante limpia, que tiene sustancias en suspensión, etcétera. La planta potabilizadora se encarga de limpiar el agua del Río de la Plata, etcétera, etcétera, ¿no? Como ejemplos de tratamientos primarios, utilizando esta clasificación, tenemos filtros de rejas, canastos filtrantes, tamices, son unos filtros finos, acá hay otro filtro de rejas, acá vamos a ver un filtro de rejas automático de una planta de tratamiento de efluentes cloacales de Cañada de Gómez, Santa Fe. Vemos que la limpieza no es manual, sí la remoción del canasto, pero la reja sola va sacando la basura que se junta. Todas estas cosas son importantes al momento de hacer más sustentable el tratamiento, o sea, hacer que no se acumule la basura abajo, porque el operario no la saca. Todo esto facilita. Acá tenemos canastos filtrantes sin tapa y con tapa para evitar rebalses, y si no tiene tapa tendríamos que ver que el pozo de bombeo cuente con bombas cortadoras. Si no es así, se irán rompiendo cuando haya rebalses, cuando las peritas de nivel no funcionan. Este es un pozo de bombeo típico de los tratamientos de efluentes. Aquí deberemos ver si existen o no existen bombas de respaldo. Eso es esencial para que el sistema se mantenga en funcionamiento. Pensemos que el efluente no deja de llegar al pozo de bombeo porque se nos haya roto una bomba. Las bombas sumergibles, que suelen ser pesadas, ¿cuentan con un sistema de aparejos para poder levantarlas o, como en este caso, los operadores tienen que levantarlas? Veamos que ya entramos a revisar lo que es escala planta y vamos a ir haciendo distintos comentarios sobre la sustentabilidad de los procesos depurativos, que es muy importante porque muchas veces los ingenieros diseñamos un buen proceso de tratamiento, un buen sistema de tratamiento, pero nos olvidamos de algunos aspectos que hacen a que este tratamiento termine usándose bien, termine funcionando, termine sirviendo para proteger el ambiente. Entonces, estos aspectos que hacen al cómo se opera la planta de tratamiento, las explicaciones adecuadas, los libritos claros donde se informe cómo se operan los procesos, las herramientas, que se cuente con las herramientas necesarias, que no haya que deslomarse para hacer algunas tareas, hacen a un buen diseño. Arriba tenemos un ejemplo de un desengrasador con skimmer, una media caña que se gira para sacar los flotantes. Abajo se ve un desarenador, dos canales desarenadores para sacar los pesados. Recordemos que seguimos revisando los tratamientos primarios. Estos otros son tanques compensadores o ecualizadores de distintas fábricas que trabajan como pulmón hidráulico, o sea, van recibiendo el líquido por nivel y lo van descargando por bombeo de manera de poder absorber los picos de caudal y aplanar los valles, por supuesto. Siguiendo con los tratamientos primarios, este otro es un ejemplo de un reactor físico-químico en el que normalmente se va a ajustar pH, coagular y flocular. A veces se va a insolubilizar también las sustancias presentes con agitación, y luego al frenar la agitación los barros se van abajo, flotan y terminan luego filtrándose seguramente. Acá hay en una fábrica un tratamiento primario. En primer plano tenemos un filtro de placas o filtro de prensa para filtrar los barros. Atrás están los reactores físico-químicos. Y en estos casos, para revisar la sustentabilidad del proceso, hay distintos aspectos como la limpieza de los sensores de pH, si se mantienen limpios o no periódicamente, qué se hace con los barros primarios, esos que se separan, que se filtran, cómo se proveen los reactivos, cómo se dosifican los reactivos. Muchas veces hay un operario que tiene que subir con un bidón de 25 litros a echarlo arriba del reactor en vez de tener una bomba dosificadora. Todos ellos detalles que terminan haciendo que el proceso funcione o no funcione. Este es un sistema DAF de flotación por aire disuelto para separar, por ejemplo, grasitas por flotación. En estos casos deberemos asegurarnos de diseñar un destino adecuado para los barros flotados, para los barros de fondo que también separan. Estos equipos suelen tener grandes botoneras para su control. Aquí la falta de un manual adecuado y un buen entrenamiento de los operarios es algo que aparece lamentablemente a menudo, lo que podríamos llamar el modelo de Homero Simpson con la botonera de la planta nuclear que no sabe para qué sirven esos botones. Y esta realidad lamentablemente es muy común encontrarla en el día a día. Revisemos ahora algunos tratamientos secundarios y vamos a comenzar por el
proceso biológico aeróbico de barros activados, que es el de los más importantes y más comunes. Esto es un reactor biológico de barros activados. Todo el líquido marrón rojizo que se llama licor mezcla es una mezcla de microorganismos y el efluente líquido. Eso marrón rojizo es el color adecuado de los bichitos de barros activados. Vemos que el reactor biológico es una gran laguna. Luego vamos a firmar de aquella casita del fondo en un momento. Esta es otra laguna que estaba en reparación. Vemos que está rota ahí la membrana. Da idea de las dimensiones de algunos de estos procesos. Vamos a ver el lugar por donde entra el efluente líquido a la laguna 2, ahí en Cañito, ese lado. Así estábamos por unos años menos. Este es el digestor de barros, a donde en tratamientos anexos, digamos, esos son sedimentadores secundarios, hacia donde va el agua para separarse de los bichitos y salir como agua tratada. Ya se ve la laguna otra vez. En los procesos biológicos como el de barros activados, hay que revisar siempre qué se va a hacer con los lodos purgados, si se equilibran adecuadamente los nutrientes y otros temas. En los sedimentadores secundarios, los espacios de separación, hay que revisar que el área superficial sea suficiente, que haya barredores fondo-superficie y otros conceptos. Este es un proceso de barros activados de separación por membranas que se llama MBR. En vez de sedimentar los barros y el agua, separa por filtración tangencial. Cuando hablamos de biodegradar, estamos hablando de transformar sustancias complejas en moléculas mucho más sencillas mediante la acción de organismos vivos, como puede ser la degradación aeróbica de la sacarosa, el azúcar común, para dar dióxido de carbono y agua, o la degradación por vía anaeróbica de la glucosa para dar metano y dióxido de carbono. Y podríamos poner millones de ejemplos más. Esquemáticamente tenemos, por ejemplo, una bacteria que se alimenta de los contaminantes y los transforma, parte en gases y parte en más biomasa, o sea, más bacterias. Si planteamos una biodegradación aeróbica y una anaeróbica, donde por arriba entra el agua sucia y por abajo sale el agua limpia, vemos que la vía aeróbica puede dejar el agua totalmente limpia, mientras que la vía anaeróbica requeriría un proceso aeróbico posterior para dejar el agua en condiciones de vuelco. Como desventaja, la biodegradación anaeróbica genera mucha más cantidad de biomasa y no nos da la posibilidad de obtener energía a partir del biogás como sí lo permite la vía anaeróbica. Aquí vemos un reactor biológico aeróbico en una industria de alimentos a base de carne. La coloración del licor mezcla, así se denomina el contenido del reactor biológico, es típica de los reactores de barros activados industriales. Si lo miramos al microscopio, vemos los microorganismos, muchas de esas bacterias. Vemos que está en agitación el licor mezcla por inyección de aire, pero lo que es muy importante es que esos barros biológicos se separen fácilmente del agua cuando uno deja de agitar. Aquí lo que está en el fondo son millones de microorganismos que forman ese barro y lo que está arriba es el agua tratada. Acá vemos una laguna facultativa donde trabajan principalmente microalgas. Es parte de la planta depuradora de una fábrica de chocolates. Acá hay otra laguna con plantas flotantes o macrófitas que también trabajan removiendo contaminantes y deben cosecharse periódicamente. Otra tecnología de biodegradación con vegetales sembrados en suelo, incluso son los humedales artificiales. Aunque requieren grandes áreas para tratar efluentes cargados, los vegetales tienen, por ejemplo, la capacidad de extraer metales del agua, por supuesto también deben cosecharse. Son muy usados los biofiltros o lechos percoladores, en los que los microorganismos se desarrollan como biofilms adheridos al material de relleno. Aquí tenemos un reactor anaeróbico de flujo ascendente y biomasa peletizada. Otro anaeróbico de lecho expandido, con biomasa granular, vemos cómo es en la foto. Esta biomasa se puede vender, no así la biomasa aeróbica. En definitiva, ya sea anaeróbico, aeróbico, macro, micro, en todos los casos debe poder separarse fácilmente la biomasa del agua limpia, que es nuestro producto terminado. Muy rara vez en la etapa secundaria, cuando no se logra llegar a una adecuada biodegradabilidad, es necesario utilizar un proceso de oxidación química como las reacciones de Fenton.
pero esto es muy poco frecuente y no debe caerse en utilizar, en vez de los procesos biológicos, estos procesos químicos más costosos, más difíciles de realizar. Como tratamientos terciarios, que recordemos se ocupan de la depuración final del agua tratada, por un lado tenemos la remoción de fósforo, que muchas veces no logra ser totalmente eliminado en los procesos biológicos. También, y muy importante, la desinfección en reactores tendientes a flujo pistón, como los laberintos de clorinación, en los que se agrega cloro al inicio y luego se van muriendo los bichitos a medida que avanza. Acá hay distintas pautas que hacen la sustentabilidad. También se utiliza ozono para desinfectar el agua tratada. También se usa luz ultravioleta, por ejemplo, en las plantas de tratamiento en el sur de nuestro país, que son volcados al lago. Acá tenemos un tratamiento con luz UV. Se usa luz UV para que no vaya cloro a los lagos, por ejemplo. Este es el equipo que se sumerge. Y además están los procesos que decíamos cuaternarios, que nosotros lo englobamos dentro de los terciarios, como la osmosis inversa y otros procesos para potabilizar. Ahora pasando a los tratamientos anexos para hacerse cargo de los barros generados, de estos residuos sólidos o semisólidos, tenemos los digestores de lodos y los espesadores, que son continuos, las playas de secado y otros tantos equipos para deshidratar, para sacarle humedad, sacarle líquido a los barros. Esos barros luego van al unfarming, o van al lombricompostaje o vermicompostaje. Y después están los tratamientos anexos para gases. ¿Qué hacer con los gases? Bueno, bien se tratan con con tratamiento biológico, con biofiltros húmedos, con scrubbers, con torres de carbón activado. Aquí tenemos lo que serían columnas de absorción con este material que tiene tan gran área específica. Y luego tenemos tecnologías como la de desulfurado en los procesos anaeróbicos y el aprovechamiento, por supuesto, del biogás generado, el metano, para generar energía. Se hizo una encuesta reciente desde el Instituto Nacional del Agua sobre las plantas de tratamiento de nuestro país y vamos a compartir aquí los resultados finales obtenidos. Resume lo declarado por el total de plantas encuestadas, más allá de cuál sea el tipo de tratamiento que emplean. Vemos que un 52% de ellas, o sea, más de la mitad, tiene problemas con el fósforo, un 44% tiene inconvenientes con el nitrógeno, y guarda que muchas veces no estamos hablando de nitratos y nitritos que son dañinos y sabemos que actualmente no se miden en muchos lugares en nuestro país, sino que en general hemos de estar hablando de nitrógeno amoniacal, nitrógeno orgánico, o sea, nitrógeno quiedal, o sea que no ocurre una adecuada nitrificación, el tratamiento es insuficiente. Otra enorme cantidad de plantas, un 38% informa valores de carga orgánica alta en la salida de QO, de BO, y un 36% de otros contaminantes, fuera de especificación, como ser sólidos, coliformes fecales, pH, etc. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Pensemos, porque pareciera que si uno pone una planta de tratamiento de efluentes, tendría que solucionar el problema de la contaminación, pero estos datos nos están diciendo que en nuestro país, en las condiciones actuales, más o menos solucionamos la mitad del problema, ¿sí? Por los datos que estaban en el último gráfico. Entonces, cuidado, hay mucho para mejorar. Haciendo un análisis de componentes principales, que en este caso explica un 58% de la variabilidad total de los datos colectados, en abscisas representamos inversión y calidad de vuelco, y en ordenadas la eficiencia de la depuración en cuanto a lograr buena calidad de vuelco con una baja inversión de recursos. El área verde, quizás óptima, agrupa establecimientos con la tecnología de barros activados convencional en el centro este y sur oeste de nuestro país. La zona azul de alta inversión y buena calidad agrupa procesos de barros activados convencionales y MBR al centro este de Argentina. Y la zona roja de una depuración poco eficiente y mala calidad de agua agrupa depuradoras con lagunaje en el centro del país, del lagunaje complementado con barro activado y anaeróbico en el sur de la Patagonia, y también incluye procesos de barro activado convencional en la zona norte del país. Los numeritos rojos más grandes indican mayor capacitación brindada al personal operativo y como pueden imaginar hay mucho más jugo para sacarle a la información que hemos ido colectando. De nuestro análisis se fue reforzando la idea de que en Argentina no estamos aprovechando bien
los conocimientos existentes, las tecnologías existentes, no siempre son adecuados los diseños conceptuales y las ingenierías básicas. Los manuales de operación suelen ser muy pobres o inexistentes. Muchas veces no se respetan los programas de mantenimiento preventivo, si es que existe un programa de mantenimiento preventivo, y el sector de tratamiento de efluentes se halla bastante relegado. Muchas veces en las industrias ni siquiera es un sector, es allá al fondo donde tratan el agua sucia. Entonces es esencial que trabajemos en la valorización del personal involucrado en las plantas depuradoras para que cada operador esté orgulloso de su trabajo, que tenga en cuenta que de su tarea depende la protección del ambiente y de las personas. Este aspecto es importantísimo. Por otro lado, los ingenieros seamos generosos y responsables con nuestro trabajo. La Pachamama sabemos que es una sola y tenemos la responsabilidad de cuidarla. Muchas gracias.